empezamos. Sí. A ver, la primera pregunta, Martín, si nos contás un poquito, que quizás la mayoría no conoce el tema, o quizás sí, ¿qué es la economía consciente? Esto que venís trabajando, investigando y participando de eventos internacionales sobre este tema. Bueno, economía consciente sería más que una teoría, en mi caso lo veo como una búsqueda que surge como consecuencia de este nuevo paradigma que empieza a surgir de ser humano. Es como saliendo del momento cartesiano del pienso, luego existo, que se derivó en un consumo, luego existo, a un paradigma donde puedo observar el pensamiento, que dice Cartole, ¿no? En El poder de la hora, un libro tan leído, o como acá en Brahma Kumari se empieza a hablar de una nueva conciencia de quién soy. Cuando nos empezamos a preguntar esto, realmente todo lo construido encima de este concepto antropológico, por decirlo de algún modo, cae o no tiene sentido, es irracional y lógico. Entonces, el plantearnos qué pasaría con la economía, qué pasaría con la política, con la educación, es simplemente una consecuencia de que estamos cambiando el modo de vernos a nosotros mismos, el modo de ver la realidad también, que es la realidad, lo que en filosofía se conoce como metafísica, y de ello, quién soy, qué es la realidad, a qué vine, por qué vivo y cómo me relaciono con los demás, la ética. Entonces, la economía es ética. Si lo ubicamos en un lugar del conocimiento, la economía tradicional, la economía de mercado, con Adam Smith, que surge en 1776, surge con la filosofía ética que se conoce como utilitarismo. No sé si algunos lo conocerán. Y esta filosofía ética nos está quedando corta, porque dice que el hombre viene a buscar su propio beneficio, y ese beneficio es simplemente tener cosas. Y que vamos a encontrar la felicidad teniendo cosas. Y toda la economía está planteada en este término. Ahora, cuando yo como un ser consciente me doy cuenta que el tener no me da la felicidad, entonces evidentemente debo plantearme otro modo, y si esto empieza a ocurrir entre dos personas, o sea, la forma de intercambio y de interrelación cambia. Y esa forma de economía ya no podemos denominarla del mismo modo, por ello es consciente. Entonces, economía consciente, como él me preguntó, sería una búsqueda de cómo va la economía desde lo individual, y podemos preguntarnos cómo va lo macro, pero siempre primero desde lo individual, ante estos cambios de una nueva conciencia del ser humano, antropológica, una nueva forma de ver la realidad y de las relaciones humanas. Y este tipo de práctica es algo generalizado, ¿no? O sea, esta manera de canalizar la insatisfacción por las razones que fueren, ¿no? A través del consumo, es como resolver un problema con otro problema, ¿no? Exactamente, yo por ahí digo que cuando hablamos del consumismo, bueno, de última es mejor que uno saque su ansiedad comprando cosas que en la droga, en el alcohol. No deja de ser tan distinto a todos estos escapes, que es un escape de nuestros trastornos psicológicos, que en el fondo es nuestro alejamiento existencial de quienes somos. Y el consumismo también tiene su historia, su momento, que es allá por la Gran Depresión en 1930, cuando el mundo cayó en depresión y dijeron hay que mover la economía, hay que crear empleo. Y ahí Keynes, cuando en macroeconomía dicen qué es lo que no dejaba dormir a Keynes todas las noches, era el desempleo. Bueno, ¿cómo creamos empleo? Hay que consumir. Y bueno, pero si ya hay autos en stock que no se venden, hay televisores, la gente tiene todos los electrodomésticos, bueno, vamos a estimular a que se rompan más rápido las cosas, lo que se llama obsolescencia programada a través de una ley en Estados Unidos. Vamos a estimular que los productos se intercambien más rápidos, entonces las personas compran más, se aumenta, digamos, la actividad y aumenta el empleo. Efectivamente aumentó el empleo, la política fue efectiva, pero terminó derivando en nuevas conductas psicológicas, que es esto del consumismo, que quizás en mi caso, como con mis 28 años, nací en esta cultura, pero mis abuelos no entienden cómo alguien puede estar comprando, si digamos el ejercicio de abrir la billetera no era de todos los días. ¿Qué tipo de propuestas? ¿Cuáles son las conversaciones, las ideas que en este momento están como bajando, que de alguna manera buscan compartirse o esparcirse, que dan
un poco de luz, ¿no?, a toda esta situación que, por un lado, nosotros acá, por lo menos en Argentina, la sufrimos en lo cotidiano y hasta con ciertos patrones cíclicos, ¿no? Salimos de la crisis, después pasamos de la crisis a la abundancia a la crisis, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que tiene ahora, digamos, aquellos que están en la avanzada de este pensamiento de la economía consciente? ¿Cuál es un poco el horizonte hacia el cual podríamos ir si tomamos la decisión de ejercer la economía de esta manera? Lo más resumido que puedo decir, economía consciente, la economía que surge de la conciencia. Entonces el primer paso es necesariamente individual, es ir hacia la conciencia de unidad. Y vamos a entender a la economía anterior como la economía del tener, que vamos a pasar a la economía del ser. Entonces de la economía del ego, y cada uno es un agente económico, es un agente que está reproduciendo la sociedad en su ámbito, en su red social. Entonces el primer paso es necesariamente el propio trabajo de la conciencia. Y el propio trabajo de la conciencia comienza con el replanteo de mi propio sentido de existencia. ¿Por qué vivo? Vivo para cambiar el auto, tener la casa, tener un título, tener hijos, tener. Estoy en la economía del tener, del ego. Y si no vivo por todo eso, ¿por qué vivo? ¿Por qué podría vivir? Y nos vuelve necesariamente filósofos. Porque y no por casualidad, el planteo filosófico imperante en la actualidad, así como en el momento de Descartes era ¿se puede conocer? La pregunta hoy es ¿cuál es nuestro sentido de la vida? No por nada el auge de las ventas y los libros son autoayuda, son todo lo que tiene que ver con quién soy, por qué estoy acá, cómo vivir mejor. Entonces el primer paso es cuestionarme ¿por qué vivo? ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Qué quiero dejar en el mundo? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo me quiero relacionar con el otro? Con los otros, con mis vecinos, con el todo, con la sociedad. Entonces, estas son las preguntas básicas que llevan uno hacia una conciencia, replanteo del propio estilo de vida, lo que se conoce como ethos en filosofía, la ética. El ethos es el modo de vida, no es nada alejado, nada difícil de entender, y simplemente es replantear aquello que estábamos haciendo por inercia, que es seguir un estilo de vida material, vinculado al tener. Salir del tener es ir al ser. Ir al ser es preguntarme quién soy, y esto que Brahma Kumari se habla mucho, ¿no? Y el soy en la filosofía tiene dos categorías. Tiene esta categoría del ser inmutable y también del ser que se expresa en el gerundio, en el haciendo. Esto que Heidegger descubrió en el Dasein, que tuvo que inventar un verbo, porque el alemán no tiene un verbo que signifique estar, siendo, sino que el verbo ser en alemán es inmutable. Entonces es este verbo gerundio, así como acá vemos el ser como inmutable, quién soy más allá de lo físico. En la economía me va a interesar quién soy en las acciones, si estoy eligiendo esas acciones para expresarme. Y en esas acciones el alejamiento del ser va a ser cuando no hablan de mis dones y talentos. Y ese es el punto esencial de la economía consciente. El alejamiento que hemos hecho a través de la educación, que la educación no es más que una institución funcional a la economía del ego. Entonces la educación podemos verla como una fábrica también a la economía, y empezamos ahí a alejarnos de nuestros dones y talentos. Primero de nuestra conciencia del ser, y después nuestra conciencia de expresarnos a través de las acciones. Entonces volver a los dones y talentos es un desafío principal, y voy a decir a qué me refiero cuando digo dones y talentos. Me voy a remitir a otro comunicador también en estos términos de economía consciente, que se llama Emilio Carrillo, y él define los dones y talentos como aquellas actividades que hacemos de manera natural, sin esfuerzo, y nos dan entusiasmo. Esto que significa Dios en mí, ¿no? Que en griego, entheos, entusiasmo, era el estado de los profetas y los poetas cuando expresaban eso que tenían para dar. Entonces en la economía lo raro es que no estemos dando aquello que es lo que más naturalmente nos sale y con entusiasmo, sino todo lo contrario, estando en vidas alejadas, en trabajos frustrados o de modos que no nos hacen bien. Y obviamente una de las formas
de descarga que es en el consumo. O sea, en la medida que no estamos reencontrándonos con esos dones, como vos decís, ¿no? Con esto, que en Brahma Kumari lo llamamos especialidades, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo, de este recurso interno que el alma tiene, que necesita salir, ¿no? De manera urgente, expresarse. Y en la medida en que eso no se está pudiendo expresar, por la razón que sea, es que sobreviene la frustración, ¿no? En el fondo es como la angustia existencial se apodera de nosotros de para qué estoy aquí en la tierra, ¿no? Para qué vine si no estoy pudiendo ser todo lo que puedo llegar a ser, ¿no? Y ahora, ¿qué recomendaciones vos harías en relación a lo que tenemos que prestar atención para movernos en dirección de un consumo consciente, que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Cuando vamos al supermercado a comprar alimentos, cuando vamos a una casa de ropa a comprar algo que nos hace falta. O sea, ¿cómo yo puedo discernir cuando estoy consumiendo de manera consciente o cuando no estoy consumiendo de manera consciente? Bueno, el primer punto siempre va a ser el estado interno. Observar cómo está mi respiración, cómo están mis pensamientos y quién, qué voz me estaba diciendo que vaya a comprar. ¿Es realmente un sentir genuino o es una segunda voz que es la misma voz que me dice no valés, no servís, qué tenés vos para dar al mundo? Este pensamiento de valorización que nos arrastra, ¿no? En esta sociedad. Entonces, ¿cuál es la voz que me está llevando a consumir? Primer punto, observar la conciencia, estar en el aquí y ahora, estar en un estado de paz, de presencia. Y si no estoy en ese estado, tratar de ir a las causas. Ahora bien, puedo también verlo desde lo racional. Puedo hacer una lista y simplemente preguntarme qué es lo que yo necesito para vivir. ¿Qué necesito? Hago esa lista. Y esa lista va a tener una característica matemática. Es finita, no es infinita. Tiene principio y tiene fin. ¿Cuánta hambre tengo? ¿Cuánto voy a consumir en comida? ¿En bebida? ¿Cuánta vestimenta necesito? ¿El lugar para vivir? Y voy viendo las categorías de necesidades. Ahora bien, si yo tengo presente esa lista, por lo menos de manera racional, también voy a poder ver del modo que me alejo de esa lista. Entonces por ahí puedo cotejar el resumen de la tarjeta de crédito o mis anotaciones de gastos, ir pintando esos gastos que se van alejando. Y ahí puedo ser un psicólogo de mí mismo y viendo la ansiedad, la depresión, los trastornos compulsivos. Puedo ir descubriendo un poquito de mí, pero no para ponerme etiquetas, porque hay que ir un paso más allá de ese, sino para recordar que tengo que volver. Ese consumo por encima necesario me está mostrando una frustración. Entonces debo volver a mi paz, y esa paz no la voy a encontrar en el consumo. La voy a encontrar en otro lugar, que es adentro mío. Escuchando un poco lo que comentabas, pensaba en lo que es la práctica espiritual en sí, ¿no? Que te hace ir para adentro constantemente y te hace ver qué actitudes estás teniendo frente a cada circunstancia y a cada situación, ¿no? Como estar bien presente en lo que estás haciendo, bien presente con el cuidado, con la dedicación, con las virtudes, y ver qué estás usando en cada momento, ¿no? Y cómo en cada instante se puede generar un momento provechoso para aquello que estás haciendo. Y un poco lo que veía es que la economía consciente también está como promoviendo eso al mismo tiempo, y estaría bueno que nos compartieras cuál es tu visión sobre el cooperativismo dentro de esto y cómo los dones y las virtudes impulsan eso. Bien, justamente economía, como decía hoy, es ética, porque es el modo de vida de hoy, el estilo de vida moderno occidental, y ese modo de vida es un sentido de vida, aunque no se lo hayan planteado, lo tenemos por inercia, por la sociedad, es un modo de vivir, consecuencia de ese sentido de vida, y ese modo de vivir me implica una relación con el otro, porque somos seres sociales, como lo han dicho ya los griegos desde Aristóteles en adelante. Entonces, ahora bien, ¿cómo me relaciono con el otro? Esa pregunta
la respuesta que da la economía del ego, ¿cuál es? La competencia. Esa es la forma en que el ego necesita relacionarse. ¿Por qué? Porque tiene miedo, necesita sobrevivir y el otro es un adversario. Es una ley de la selva, donde se ha interpretado a Darwin y se lo ha llamado el darwinismo social, esto de que sobrevive el más fuerte. Y en la economía sobrevive la empresa más fuerte, la persona con más poder de negociación, etc. Y nos lleva a una autodestrucción en las relaciones humanas. Entonces, esta forma de relación humana, pensada fríamente desde lo racional, no nos conviene. No nos conviene porque es autodestructiva, ya a nivel de ciencias económicas, en las empresas, en el management, en el marketing, se ve que las estrategias de cooperación hasta ahorran costos, son más convenientes a nivel económico, pensando desde la frialdad y desde el egoísmo, inclusive. Y a nivel personal, también conviene ese replanteo, primero desde lo racional, ya que somos tan pensantes, de que no nos conviene la competencia. Y cuando estamos en actitud de competencia, en el instante en que veo al otro como un adversario, ese es el instante en que debo darme cuenta de volver a mi ser, para ver que el otro es un amigo por conocer. No existen los extraños, existen amigos que aún no conocemos. Entonces, la cooperación implica ese paradigma, ese cambio de mirada. Yo no puedo buscar la cooperación si el otro para mí es una amenaza. Necesito ver al otro con optimismo, por mí mismo primero. Entonces, recién a partir de ese cambio de mirada puedo ir a una cooperación natural, una cooperación desde la conciencia. Si no, voy a hacer una cooperación desde el ego. Y en la economía consciente, el cambio abismal es justamente cuando las relaciones se vuelven relaciones de cooperación. Y ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se aplica esto al consumo? Consumo colaborativo, por ejemplo. Es una tendencia que empieza a surgir mucho, lo voy a nombrar, pero les invito a verlo en internet. Por ejemplo, a Rachel Botsman, que es una socióloga inglesa, que habla mucho y sobre todo de este concepto, que es cuando yo paso a pensar en mi necesidad en términos de la necesidad misma y no del producto. Por ejemplo, en vez de decir necesito un taladro, necesito un agujero en la pared. Si yo les pregunto acá en esta sala, levanten las manos, ¿cuántos de ustedes tienen un taladro en su casa? A ver. Bueno, no. Bastante. Bueno, cuando Rachel hizo esa pregunta, casi toda la sala. Bueno, y en promedio... Bueno, en promedio ese taladro lo usan 13 minutos al año, dice Rachel. Entonces, cuando yo digo necesito el agujero en la pared, por ahí no necesito tener el taladro tampoco. No necesito sentirme dueño del taladro. Y ahí es cuando el ego se empieza a disipar y nos empieza a transformar en las maneras de resolver el consumo. Y aparece el consumo colaborativo, estimulado con las redes sociales. Acá en Buenos Aires pueden ver las gratiferias como una forma de consumo colaborativo expresado en plazas públicas. Pero lo más fuerte se está dando a nivel de redes, porque nos estamos dando cuenta que lo único que necesitamos es dialogar. Pongo en mi Facebook, ¿alguien tiene Zaratustra? Uy, yo tomá, te lo presto, te lo regalo, lo compartimos. Aparecen nuevas palabras que son nuevos vínculos que surgen de la cooperación. Y bueno, así podemos hablar mucho de cómo esto repercute en el consumo y también cómo esto repercute en el área que llamamos trabajo. En el trabajo también puedo estar en una actitud, si tengo compañeros de trabajo, tengo subordinados o superiores, una actitud de verlos a los otros como competidores, como que su bienestar compite con mi bienestar. Si yo estoy desde ese paradigma, voy a tratar de serrucharle el piso al compañero. Si soy el jefe, voy a tratar que no ascienda. Si soy el que está abajo y que tiene contacto con los clientes o con la innovación, voy a tratar de no dar mis ideas porque me la pueden robar. Entonces siempre voy a estar tratando de buscar mi beneficio y jamás voy a tener, no me voy a permitir dar. Entonces, en el trabajo, en lo laboral, ya sea uno cuesta propista, sea en relación de dependencia, también se ve la cooperación y el principal beneficiario siempre es uno mismo. Además de uno ser un agente de cambio inspirador en ese lugar. Porque no es solo la acción visible, sino el estado de conciencia en el cual uno lo está haciendo. En Brahma Kumaris hablamos de 4 materias importantes que son el conocimiento, la inculcación de las virtudes, el servicio y la meditación.
Y bueno, esta sería una de las patas, ¿no? Que es el yoga, la meditación en acción, que te pone a prueba en las virtudes, saber, bueno, en qué determinado momento, delante de los obstáculos, uno puede dar esa experiencia de meditación, que está muy relacionado con este estado interno al que vos te referías, Martín. Y es muy bueno hacer hincapié sobre esto para el fortalecimiento y la puesta en práctica después, porque hace que uno se pueda sentir mucho más seguro desde otro lugar y desde otro punto de vista, quizás, ¿no? Desarrollando un poco esa visión de observador. Y contanos un poco dentro del proyecto de economía consciente, cómo en tu rol de líder, ¿no? Porque vos estás como líder en este proyecto y quizás está bueno que nos compartas dentro de tu experiencia cómo puedes inspirar a cada persona para que pueda justamente conectar con esa virtud en el momento en que está desarrollando la acción. Bueno, justamente mi ejemplo es que se puede, de que mi función es simplemente comunicar cambios de mirada y que la economía consciente comienza por un cambio de mirada, ¿no? Del ego a la conciencia de unidad, cambia todo. Del tener al ser, del competir al cooperar. ¿Y cómo se manifiesta a nivel práctico? Es muy fácil, pero no, si buscamos la acción, y yo esto cuando me recibí el contador decía, bueno, voy a dedicarme a las cooperativas. Y cuando vi las cooperativas que a veces eran con intención de cooperación, pero no alcanzaba a conocer la palabra cooperación. Como ese Cartole, las palabras son como el dedo que señala, pero vayamos más allá del dedo. Vamos a la experiencia que tenemos que tener. La cooperación es una experiencia, es un estado de conciencia. Entonces no alcanza con quedarnos con la palabra que suena lindo. El espíritu de las cooperativas está muy bien pensado. Lo único que le falta es la conciencia de cooperación. Entonces, antes de buscarla, busquemos el estado de conciencia, no tanto mostrar una acción que parezca cooperativa, sino ser cooperativos. Busquemos por nosotros mismos. Y ahora un punto que vos nombraste, el Karma Yoga, es uno de los puntos esenciales en una economía consciente. Que va a nombrar un punto que es un cambio de mirada abismal, que es pasar de la economía del sacrificio a la economía de la naturalidad. Y en este punto, este es el punto más fuerte, y más para las generaciones anteriores a la mía, que nos dicen, ustedes los jóvenes no quieren esforzarse, nunca una pala, me dice mi papá. Y ahora yo me pregunto como filósofo, que alguien me justifique, si somos homo sapiens, hombre que piensa, ¿por qué pudiendo hacer una acción desde el esfuerzo y sacrificio, el dolor físico, el estrés, lo voy a hacer de ese modo en vez de hacerlo con naturalidad, sin esfuerzo, con disfrute? ¿Desde qué argumento racional estamos obteniendo eso? Les voy a decir, desde ninguno. Es simplemente un dogma que se está llevando generación tras generación. Podemos hacer historia donde viene, cargar la cruz, puede ser de la cultura grecorromana, no importa. Podemos soltarlo. Y ahora bien, voy a repetir la definición de Emilio Carrillo de los dones y talentos. Aquello que hacemos con naturalidad, y ahora voy a decir algo por negación, sin esfuerzo. Por naturalidad, o sea, sin esfuerzo, y que me genera entusiasmo. ¿Por qué tengo que decir sin esfuerzo? Porque es justamente lo que nos desvía de los dones. Entonces, es preguntarme, ¿la flor se esfuerza por ser flor? ¿El ruiseñor se esfuerza, toma clases de canto para cantar? El tigre hace saltos rana y se esfuerza por ser tigre. Esa cultura del esfuerzo, y sé que a muchos les va a mover mucho cuando diga esto, la cultura del esfuerzo, ¿no? Hay que esforzarse. Es distinto esforzarse a que de tener una intención firme en una dirección. Esa es otra cosa, que por ahí los jóvenes somos criticados por no ser constantes en objetivos. Pero no es lo mismo ser constante que esforzarse, sacrificarse y caer en estas vidas alejadas de nuestros dones, donde caemos en la ansiedad, en el estrés. Y ahora voy a volver, como buen filósofo me voy por las ramas, pero con buena memoria vuelvo al punto que era el Karma Yoga.
¿Por qué es importante el no esfuerzo? Con el esfuerzo nos enfocamos al resultado. Nuestras acciones están todas a tener este resultado. Entonces vivo en función de los objetivos. Y este es otro punto crucial. El Karma Yoga es la acción no enfocada al resultado. Acá me voy a ir al Wu Wei, que está tan de moda acá con los chinos, ¿no? Con Ludovica Esquirru, que es esta acción sin acción, tan difícil de entender. Me voy a ir al Japón, al Zen, al Mushotoku, a la acción sin sentido, sin provecho. Es decir, a que mi acción tiene una dirección, va hacia algún lugar, pero está enfocada en la acción misma. Esa es la acción sin esfuerzo. Esa es la acción de nuestros dones. Entonces, volver a todo eso es un cambio de mirada. Es soltar el esfuerzo, es soltar el sacrificio, es salir de todo este estilo de vida que lo recibe nuestro cuerpo en el estrés, ¿no? Martín, decime, ¿qué es lo que nos volvería a conectar con nuestros dones? O sea, ¿cuáles son las trabas internas que no permiten que podamos fluir, ¿no? De esta manera, sin esfuerzo, ¿no? Realmente poder, de alguna manera, reconectar, si querés, con nuestro sentido de propósito o con aquello que es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. ¿Cuál sería, según tu visión, lo que nos traba, lo que nos impide, lo que nos obstaculiza que fluya esa energía natural? Lo principal es la creencia. Tenemos algunas creencias como esta del esfuerzo, la cultura del esfuerzo, que es la principal que debemos abandonar. Y hoy ya se está viendo avances, se está viendo un resurgir de buscar el disfrute. Esta palabra, ¿no? Disfrutar la vida. Miren en marketing cuántas veces en disfrutar el viaje, disfrutar esta bebida. La palabra disfrute está empezando. ¿Y qué significa disfrute? Viene en latín, dis es negación del fructus, que es el fruto. Es la negación del fruto. No estoy enfocado en el fruto, sino en el proceso. Entonces, este disfrute que estamos buscando, a veces no nos damos cuenta que la misma persona dice que quiere disfrutar de la vida, también dice hay que sacrificarse. Quiero disfrutar, pero hay que sacrificarse. Pero ¿y en cuál me quedo? Entonces, en esta bipolaridad debemos decidirnos. Porque también quiero competir, pero quiero cooperar. Hay que ser competitivos, pero tenemos que ser solidarios. Y no me di cuenta que son mutuamente excluyentes a nivel matemático. Entonces, ¿qué quiero? Es momento de plantearme, ¿quiero esforzarme o quiero el disfrute? ¿Quiero competir y tener vidas de conflictos con el otro, vivir con miedo? ¿O quiero cooperar y recibir otra vuelta del otro? Entonces, estas son las primeras cuestiones que me debo plantear y son creencias que debo derribar. Un poco dentro de esas creencias, ¿no? El hecho de que el plantear economía consciente es una realidad que vemos que es totalmente lo contrario. Para vos, ese desafío, ¿qué significa teniendo la edad que tenés y llevando un poco el proyecto en general, ¿no? Porque seguramente delante de la mirada de los otros, internamente, ¿qué fue lo que te fortaleció para poder sostenerlo? Bueno, primero es muy interesante, nombraste la edad, sin que lo que se menos, yo tengo 28, tenés 22, voy a cumplir 29 en unos días. Y acá les voy a contar a los más veteranos que tenemos una ventaja, los menores de 30 años aproximadamente, que somos la generación Y, y los Z, los que tienen menos de 20 años, que es los nombres que dan de la sociología. En internet tengo unos videos que hablo de esto, y uno de los grandes temas que venimos a incorporar es el disfrute, y lo venimos a incorporar de manera práctica. ¿Y esto qué implica en nuestra familia? Estos no quieren laburar, son unos inmaduros, no quieren hacer nada, quieren vivir el carpe diem, la dolce vita, porque en el fondo lo que está entrando en conflicto en la sociedad es el sacrificio. Quiero tocar la guitarra todo el día. Y entonces es este gran punto que la sociedad todavía no logra ponerse de acuerdo. Hay una generación que viene con mucha cultura de esfuerzo, como la generación Baby Boomer, tanto los Baby Boomer 1 como los 2, los que tienen entre 45 y 55 años, los jóvenes, y los otros de 55 a 65 años, y los que estaban anteriores, los Baby Boomer, los de la generación silenciosa, bueno, todos esos nombres que ponen los sociólogos. Y de golpe aparecemos nosotros, los Y, que somos lo que decimos a la empresa: yo quiero venir con esta remera de colores y si no me dejan renuncio. Entonces
como somos un tercio de la masa laboral, las empresas se empiezan a adaptar a los requerimientos de una generación más flexible. Entonces tenemos más días casuales, más ropa casual, más teletrabajo. Estos jóvenes cada vez quieren laborar menos, pero en fin, la novedad es que está apareciendo el disfrute ya incorporado en carne en una generación. Veo que el paradigma de la sociedad es del ego, del tener, del competir, de sacrificarse. Y si yo como individuo, como conciencia, quiero ir a la unidad, a la naturalidad, a mis dones, al cooperar, al ser, y de golpe voy a estar en un shopping tomando un agua mineral y alguien me dice, ay, no compras nada, me van a criticar, y simplemente debo comprender que es natural que venga una crítica de alguien que tiene un sistema de creencias del competir, del sacrificio, del tener. Entonces es lógico que el cambio individual puede implicar críticas en la familia de uno, pero ahí uno debe ir más allá de esas críticas, a lo Gandhi, ¿no? Es decir, y hoy a lo sumo serán críticas verbales, y creo que nuestra generación completa está recibiendo esas críticas, pero creo que estamos ya como ablandando un poco la sociedad. Entonces aparecen libros como Fluir, del psicólogo checo, es un apellido larguísimo, que no lo puedo pronunciar, tipo Schwarzenegger, pero más difícil, pero que lo está leyendo mucho la generación baby boomer, que simplemente lo que les dice es, aprendan a disfrutar, a salir del hacer dinero y el hacer productivo. Ponete a tejer sin que te importe si tejes una bufanda o una frazada o nada. Ponerte, porque nuestras vidas se han vuelto enfocadas a lo productivo, al dinero o a lo que... Entonces en este tiempo libre me voy al gimnasio porque de paso trabajo los músculos y después salgo a caminar, entonces tonifiqué un poco las piernas y mientras hablaba por teléfono, entonces gané tiempo. Mientras tonificaba las piernas, hablé por teléfono con mi hermana, que hace mucho que no hablaba, y tengo el teléfono gratis, entonces ahorraba. Ese cálculo racional es lo que nos martiriza. Entonces, salir de todo eso, salir del ego, salir del sacrificio, salir de la competencia, y es un cambio de mirada. ¿Y qué fue lo que a vos internamente te hizo darte cuenta que los valores y dones eran importantes en tu vida para justamente llevar todo esto a cabo? Y primero un principio de gastritis, granitos en la cabeza, insomnio con 23 años, y en un momento dije, ¿qué me va a pasar cuando tenga 30? Y cuando tenga 40 se me va a caer el pelo, ahora tengo el pelo largo, o sea, por el momento lo sigo conservando. Bueno, entonces cuando empecé allá de joven tener esos síntomas, con 18 años tener estrés, comía y la comida me caía mal y llegaba a vomitar, como si fuera bulímico, además tenía complejo de ser flaco, entonces quería comer el doble y además bajaba de peso. Entonces todas esas cosas me llevaron a replantear, empezando por el comer, porque justamente me tocaba la comida, fui hacia el slow food, a esto de disfrutar el comer, porque no me quedó otra. Y yo no me di cuenta que con el slow food iba a terminar con una meditación, con buscar el ser, con todas estas cosas. Pero en mí empezó, muchas veces comienza desde una enfermedad o desde un padecimiento físico, porque nuestra inconsciencia llega a tal punto que se vuelve física. Esto ya no es novedoso, la mayoría que está acá mueven las cabezas, como que se nota que ya han tenido alguna desviación expresada por algún... Entonces yo me atrevería a decir, por ejemplo, como contador, que a veces uno puede ir al contador y decirle, estoy estresado por la plata, no me alcanza la plata, ¿no? ¿Qué hago con esto? Que en Radio Mantra como 5 programas y hay que hacer terapia. Al final yo me digo, como contador tengo que cambiar la chapa, poner psicólogo. ¿Y por qué no te alcanza la plata? Y cuando vemos el cálculo, gasta más de lo que gana. ¿Y por qué gasta más de lo que gana? Y resulta que tiene ansiedad, tiene depresión, qué sé yo, y tiene gastritis, y se va al médico, y tiene gastritis. ¿Por qué tenés gastritis? Y después se va al psicólogo. El psicólogo dice, tenés ansiedad, tenés que bajar un cambio. Bueno, me voy a hacer meditación. Y nos pasamos en todos lados afuera, y al final es nuestro estilo de vida completo el que repercute en todo eso. La economía es uno de los lugares, el consumo, entonces lo podemos ver en las enfermedades, en nuestros desequilibrios con el dinero, en el consumo excesivo. En todas estas cosas simplemente lo que vemos es la manifestación de nuestra frustración existencial, porque no somos quienes somos, no hacemos aquello como el ruiseñor, que nos es más natural hacer, y simplemente vivimos vidas no deseadas. Martín,
¿Algún tip, alguna recomendación, digamos, para poder reencontrarse con esa vocación o con esos dones o con ese propósito, como queramos llamarlo, pero que tiene que ver con esta posibilidad de fluir si es que aún no estamos fluyendo, ¿no? A mí me gusta lograr fluir por el hecho de que emerge de nosotros este potencial. ¿Qué recomendación podrías hacer en base desde esta visión de la economía consciente en base también a tu propia búsqueda? Bueno, un tip, como un ejercicio que lo hago en talleres, es agarrar una hoja y poner en el medio esta definición, como una pregunta: ¿qué hago de manera natural, sin esfuerzo y con entusiasmo? Cuando digo entusiasmo pueden decir que me da alegría, me da ganas de vivir, me da ganas de levantarme de la cama, como dice Freud, la pulsión de vida, el eros, contrario a la pulsión de muerte, a la depresión, a los tánatos. Y de todas esas características saco flecha y empiezo a escribir actividades: hablar, caminar, cantar, cocinar, estar con otros, compartir, escuchar. Voy encontrando cosas muy básicas, no poniéndoles nombres rebuscados, ni poniendo voy a ser el salvador del mundo, ni voy a tal cosa, no. Cosas muy que tienen que ver con el sentido de la voz, del oído, de la vista, del tacto, de todo lo que puedo hacer con mi cuerpo y con mi inteligencia. Tiene todas esas cosas, tiene esas características naturales, sin esfuerzo, y a medida que las voy viendo en un mapa, quizás las voy conectando, algunas como un combo, y por otro lado puedo poner mi currículum, mis títulos, mis conocimientos, que a veces no están tan conectados. Y de esa intersección puedo descubrir qué propuestas puedo hacer para el otro. Y ahí me voy a hacer esta gran pregunta: ¿qué propuestas soy para el mundo? ¿Qué propuestas? Porque soy multidones, no es que somos una sola cosa. No hay una persona que haga... Yo, por ejemplo, no hablo todo el día, no doy charlas todo el día. Hago un montón de cosas, cocino también, escucho, leo, escribo, camino, saco fotos, uso Facebook. Entonces, todas esas cosas forman parte de lo que hago de manera natural, sin esfuerzo, me entusiasmo. Y ahora el desafío es que se exprese mi estilo de vida en aquello que llamamos trabajo, pero también en aquellos que son servicios que no me pagan, o hobbies. Y esto es muy importante en un estilo de vida sano, que mi trabajo hable de mis dones, ya sea en relación de dependencia o ya sea por cuenta propia, y que a su vez tenga otras actividades. Y me voy a remitir a Julian Weich y Andy Freire cuando escriben el libro del 5% del tiempo de cada uno. Como no todos mis dones los voy a vender en el mercado, tengo necesidad de sacarlos por mí mismo. Como el ruiseñor, si no canta, se atrofia. Entonces, si de golpe tengo una necesidad de hacer cosas por la ecología, por mí tengo que buscar egoístamente una ONG de ecología e ir a dar mis dones, mis ganas de hacer cosas, y así con cualquier cosa que a cada uno. Por eso hoy la sociedad nos ha desvinculado justamente porque buscamos la productividad. Entonces, por ejemplo, llegamos ancianos, ya no somos necesarios. Y como el ruiseñor, nadie nos quiere escuchar cantar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deprimirnos, vamos a quedarnos esperando nuestra muerte. O esta crisis también nos llega de jóvenes, también la crisis de los 30, la de los 50 del nido vacío. Se fueron mis hijos de casa, ya tengo el proyecto material más o menos cubierto, me sobra mucho tiempo y mucha cabeza y resulta que me deprimo. Entonces, lo que me va a sacar de ese estado es poner mis dones a disposición del otro. Es lo que llamaríamos servicios en la economía y servicios en la espiritualidad. Entonces, si soy egoísta por mí mismo, incluso racionalmente, debo poner mis dones al servicio de los demás, porque es ahí donde se recupera mi autoestima, se recupera mi sentido de existencia. Es donde puedo ser como el ruiseñor y cantar y me escuchan. ¿Cómo encontraste tus dones? ¿En qué cosas lo encontraste o lo viste manifestado? Lo sigo encontrando. Y eso es lo bueno, de que los dones son un misterio. Y yo diría que es una inclinación hacia algo, pero hay dones que uno cree que son mentales. Por ejemplo, yo pensé que iba a escribir un libro y dije, voy a escribir el libro de Economía Consciente. Me dice, ¿cuándo vas a escribir? Y la verdad es que no tengo ganas de escribir un libro en este momento, es mental, es como que quiero que el libro esté impreso y estoy más charleta, entonces tengo ganas de hablar, estoy a dar una charla en radio con vos
Y resulta que ahora las charlas se pueden transliterar en libros, o sea, al final va a haber un libro. Pero lo que hice fue seguir mi naturalidad, quería salir por la voz, no tanto por las manos. Entonces seguí el camino natural y sin esfuerzo que me Señor. No sé si el año que viene me hagan escribir, pero como es tan misterioso, solamente la mente cree que sabe qué vamos a hacer de acá al año que viene. Pero los dones son misteriosos. Entonces uno ve a alguien inspirador como Einstein y debe pensar que él nació haciendo ecuaciones diferenciales. Y no, él nació con la inclinación a hacer operaciones lógicas, simplemente jugaba, en un momento se volvió experto y cada vez afinando más, fue volviéndose más experto. Entonces nosotros también tenemos eso. Nos volvemos inevitablemente expertos en cualquier cosa que hagamos sin esfuerzo y no nos preguntemos a dónde nos lleva. Por ahí surgen obras. Estoy escribiendo, sale un libro, sale una poesía, sale un blog, sale un artículo, sale filosofía, sale prosa, no importa. Yo estoy siguiendo el don de hacerlo sin esfuerzo. Y no me pregunto dónde me va a llevar, sino que me importa el estado que tengo cuando lo hago. No me importa escribir libros, sino el escribir por sí mismo. Y ese es el gran punto. Un poco también lo que veo, por lo menos, es que hay que estar como un poco atento a la oportunidad, ¿no? Quizás de tu experiencia viste la oportunidad y por ahí. Pero, sin embargo, como esa necesidad de hacer, ¿vos crees que refleja el hecho de un don o el don está por detrás de la necesidad de hacer? Y es una retroalimentación como el huevo y la gallina, ¿no? Como que el don es una inclinación natural, pero es como el bebé, empieza como gugú, gaga, así como es una semillita en potencia que no tiene forma. Y quizás tenemos dones postergados incluso desde la infancia. Por eso un ejercicio muy lindo es preguntarse ¿qué es lo que estoy postergando de cuando era chico? Yo, por ejemplo, no me amaqué lo suficiente. No puedo explicarle la alegría que me dio de grande cuando me permitía amacarme en las plazas. Me volvió una alegría postergada porque era algo que necesitaba hacer y después me marea, me da ganas de vomitar incluso, pero la sensación de revivirlo es muy lindo. Y en ese sentido los dones tienen algo misterioso y no se lo puede encasillar en una obra. Por eso no tiene nombre, es una dirección del movimiento. Entonces en mí se puede ver en este momento que estoy oral hablando, en este instante. Entonces podría decir uno de mis dones, ponerle un nombre comunicador, pero lo estoy encerrando en un nombre. Esto sigue cambiando. En el momento que le puse un nombre, como dijo Heráclito allá en Grecia, se murió. Lo dije, lo quise atrapar y se fue. Entonces si ya cambió, yo cambié, todo cambió. Porque le pongo un nombre no significa que es algo estático. Y los dones son eso, son algo dinámico que uno puede para comunicarle al otro, porque vamos a decirle, bueno, me dedico más o menos a la comunicación, ¿no? Mis dones vienen un poco por ahí. Henry. Sí, estaba pensando que quizás, como decía Sebas, que por detrás del don, si querés, de la comunicación, también de tu lado está esta generosidad de compartir lo que tenés, esta sencillez con la cual te expresás y desde la claridad, ¿no? O sea, buscando realmente que las ideas, así como las sentís, poder comunicarlas. Pero me parece que más allá del talento o de la habilidad, hay detrás de los dones una virtud que las empuja. Y que esa virtud tiene que ver con lo que viene con nosotros, que en la juventud se puede expresar de una manera, en la madurez de otra y en la tercera edad de otra, pero que esa virtud está siempre latente porque viene con el alma, ¿no? Es un poco por ahí algo que tiene que ver ya más con la filosofía de Brahma Kumari, pero tratando de que incluso aquel que por ahí no tiene un talento o una habilidad que lo caracterice, sí puede expresar ese don espiritual que es la virtud que necesita salir, ¿no? Permíteme interrumpirte porque es un punto interesante. Muchos creen que no existe ser humano que no tenga dones y talentos. Solamente existe el no verlos. Y es más, son tan naturales, tan fáciles para nosotros que no le damos valor. Porque si estamos pensando que tiene que ser esforzado, nos vamos exactamente a la fórmula contraria. Y a veces son tan sutiles que nosotros no los vemos, pero los ven los otros. Y nos dicen, vos sos muy bueno. Y uno, no, yo para animarme hasta la casa, ¿saben las luchas que tuve con mi ego?
de desvalorización, y mi mamá me decía, ¿cuánto más querés estudiar para empezar a compartir? No, cuando me reciba licenciado en filosofía, pero ¿por qué no? Y entonces todo eso tenemos, y no vemos que ya hoy tenemos un montón para dar. Y me tira, por ejemplo, un amigo que es indígena, él tiene 60 años, se llama Incabor, y él es un ejemplo de amor incondicional. Él no terminó la escuela, no hizo escuela primaria ni secundaria, crió 5 hijos, tiene 3 nietos, y su don es acompañar y escuchar. Acompañar y escuchar. Es lo único que hace. Y yo digo, tiene tantos amigos, los reciben en tantos lugares, da charlas de cosas tan sencillas que a veces escribe y tiene errores ortográficos porque aprendió a escribir después, pero no importa. Todos tenemos algo que hacemos de manera natural. Y no tiene que ser algo rebuscado, no importa si tenemos un título universitario, no importa que estudiemos, que no estudiemos, cuánto leímos, cuánto no leímos. Todos tenemos dones, inclinaciones naturales y sin esfuerzo. Todos lo tenemos. Capaz que uno diga, a mí me gusta silbar. Y quizá tenés que silbar, ¿no? Quizá en algún momento del día dedicate a silbar. Quizás alegrar a los vecinos, quizás en un momento hacer un CD de silbidos. Y son cosas y hay veces que nuestra inclinación natural no le podemos poner un nombre. ¿Qué nombre le pongo? Tengo un amigo en Corrientes que agarran los retacitos que quedan de corcho, de lapicito, de aguja, de cosas, y hacen motitos. Yo dije, wow, sos un artista con cachivaches tirados de las cosas que sobran de la basura en su casa, en los recreos de estudio lo hacía para desestresarse. Eso es lo que dice el libro Fluir, esas actividades para desestresarse. Y resulta que uno de sus dones, pero él, esto es una boludez que estoy haciendo, se desmerece. Y sí, porque uno lo que hace de manera sin esfuerzo lo ve como algo sencillo que no tiene valor. Y justamente ahí está, en ese lugar impensado, lo que más valor tiene. Así que los invito a replantear eso, a reconectarse y a probar qué pasa cuando se le ofrecen a otros. Bueno, muy bien, vamos a ir cerrando. Y ahora para cerrar, la verdad que esto da para mucho y para quedarnos, como decías vos, hasta la noche, pero honrando que muchos tienen que salir y ya son 9:15. Vamos a invitarlos a hacer una breve meditación. Es una tradición nuestra, sobre todo porque vienen por primera vez, que siempre cerramos las presentaciones con un ejercicio de relajación. Que tengan que salir, pueden aprovechar ahora y salir. Son unos 5 o 7 minutitos. Esta meditación guiada la va a conducir Amalia. Sentados en esta posición cómoda, observamos que el cuerpo está relajado, muy flojo. Podemos realizar una respiración profunda y exhalamos lentamente, imaginando que en esa exhalación vamos liberándonos de todas aquellas tensiones que puedan quedar en nuestro interior. Y me aflojo aún más, mucho más. Y de la misma manera en que los ojos físicos están mirando hacia afuera, imagino que ellos giran hacia el interior y están observándome. Estoy rodeada de personas, pero estoy entre iguales. Y estamos aquí juntos, en esta hora, en el escenario que es la vida. Y es a través de cada uno de los órganos de los sentidos que puedo dar lo maravilloso que soy.
esta conciencia puedo reencontrarme con esa fuente, con ese océano de amor, el océano de paz, con Dios. Y nutrirme. Él está allí, observando, irradiando como el sol. Nutriéndonos. Y también hablándonos en este silencio. Donde podemos percibir su presencia y nutrirnos. Y así puedo salir nuevamente al mundo externo, al mundo de la acción, manteniendo esta conciencia de quién soy, irradiando lo más maravilloso, sabiendo que mi naturaleza es paz. Nada ni nadie podrá quitarme esta paz.